Vamos a hablar de las maravillas del mundo, si podemos. Estamos un poco oscuras hoy, ¿eh? Sí, Hay vamos poca a pedir luz un para poquitito leer. más de luz. Sí, sí, sí se puede. Sería fenómeno, ¿no? Ahí está, ¿se prendió otro farol? Sí, están los muchachos. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Hablaremos hoy de las maravillas del mundo, que eran 7. La maravilla del mundo antiguo, ¿no? Así que era hora de que habláramos de las maravillas del mundo. Incluso había gente que nos decía, usted seguramente al no hablar de las maravillas del mundo está ocultando algo. Así que empecemos por la primera maravilla, Ajá. que la primera maravilla no es un solo objeto, sino que son varios. Y son los más notables desde el punto de vista de su tamaño, son las pirámides de Egipto. Y además, las únicas de las maravillas del mundo antiguo que están en pie. Y la única de las maravillas que está en pie es una maravilla plural, ya que creo que se consideran maravillosas las pirámides de Keops, de Kefren y de Miquerino, que no me parece que todas las pirámides sean del todo maravillosas. Las pirámides eran más lindas antes, hasta el siglo VII u VIII. Estaban recubiertas, y así las vio Herodoto de Halicarnaso, por una capa de piedra caliza que las hacía mucho más lisitas, como si estuvieran revocadas, ¿no? Eran más brillantes, más claras, más parejas. Hoy las pirámides presentan un aspecto escalonado, unos gigantescos bloques que están a la vista, y escalones que por otra parte no están hechos a la medida del paso humano, son bastante altos, hay que andar subiéndolos uno por uno con un esfuerzo de trepada muy grande. Entonces, ¿dónde habrá ido a parar la piedra caliza que la recubría? Es la pregunta que se hace uno al enterarse de esto. Bueno, se la afanaron. Se la afanaron, ¿no? A pesar de estar en Egipto y no en la Argentina, se afanaron la piedra caliza. Digo yo con cierta injusticia, porque es muy probable que nuestros males no provengan de cuestiones genéticas. A lo mejor no nos robamos las piedras calizas porque somos argentinos, como si en los genes argentinos figurara la información de afanarse la piedra caliza, y en los genes japoneses figurara la información de fabricar automóviles de buena calidad y bajo precio. No, debe haber algunas circunstancias que no son del todo genéticas y que devienen en el afano de piedra caliza, en la fabricación de automóviles japoneses y en otro caso en la conquista del África y el sojuzgamiento de sus habitantes. Pero no es porque esté en los genes, no viene. El ADN es probablemente el descubrimiento más importante del siglo XX, pero no creo que dé para tanto. Sigue habiendo algunas cosas que son culturales. Sí, claro. Pues bien, digo esto para continuar con las pirámides de Egipto, cuyas piedras se afanaron. ¿Quién se las afanó? ¿Quién las afanó? Bueno, este es un programa de denuncia. Nosotros no nos vamos a callar, Había un señor llamado Al-Mahmud, que era descendiente de Harún al-Rashid. Ajá. Y estaba muy preocupado por las pirámides y hizo algunas investigaciones. Fue el que descubrió la entrada principal de la pirámide, que es un agujero que hay en un costado, nada del otro mundo, ¿no? Y ahí se empezaron a afanar las piedras calizas, la mayoría de las cuales son ahora mezquitas. Quiero decir que casi todas las primeras mezquitas de Al-Kairuz, del Cairo, de la Victoriosa, están construidas con la piedra caliza que recubría las pirámides. Es decir, las pirámides fueron usadas como cantera, del mismo modo que sucedió con otras construcciones de la antigüedad clásica. Estoy pensando en el Circo Máximo romano, cuyos mármoles fueron a parar
ni siquiera a una mezquita o a un templo, sino a villas particulares. Gentes del Renacimiento que se edificaba la casita con mármoles que se afanaba del circo Máximo. Bueno. Este Al-Mahmoud investigó, descubrió, como he dicho, la famosa entrada. Es un pasadizo estrecho, los turistas creo que pueden entrar, o hasta hace un tiempo podían, medio agachados tenés que entrar, ¿no? Un paso de jardinero. Bueno, esas son las pirámides. Todavía se puede ir, te las puede tocar, puede fotografiarse, etc. Ahora bien, adentro hay 2 o 3 habitaciones, 2 o 3 cámaras, en las cuales no hay nada. ¿Qué hay dentro de la pirámide? Nada. Me parece que nunca hubo nada, o al menos cuando llegaron los árabes, en la Edad Media, ya no había nada. Esas son las pirámides, 100 y pico de metros de altura. Todos ustedes saben que cada una de las caras está orientada hacia un punto cardinal con una gran exactitud. Algunos habrán leído toda clase de embelecos acerca de las medidas de las pirámides y las misteriosas relaciones que se establecen, ¿no? Por ejemplo, la relación de la altura de la Gran Pirámide con la distancia que hay desde aquí hasta el Sol, lo cual no son más que especulaciones matemáticas, porque cualquier distancia comparada con otra siempre tiene alguna relación. Por ejemplo, mi altura comparada con la distancia que hay desde aquí a Villa Insuperable Tiene tiene alguna relación. Sí. No sabemos cuál. No es verdad que en las pirámides se lea la historia universal. La historia universal se lee, si tenemos mucha, pero mucha suerte, en algunos libros. Tampoco es cierto que la orientación de las pirámides viniera a pronosticar la Primera Guerra Mundial. No pronostica nada. Pero vamos a otras maravillas menos conocidas. Las pirámides se pueden ver todavía, las otras son conjeturales. Ahí tiene el Coloso de Rodas, del cual se decía que era una gigantesca estatua, tan grande que tenía una pata en una costa de un brazo de mar y la otra en la otra costa. Medio agachado como un arquero estaba para poder abrir mejor las patas, el Coloso de Rodas. Yo también vi una película espantosa donde el coloso era hueco y adentro había un edificio que parecía un ministerio. Sí, pues estaba todo lleno de tipos que miraban por los ojos del coloso, la ventana en la nariz, y lo utilizaban ya como un artefacto de guerra, como un fuerte, bueno, qué sé yo. Pero eso en la película. Después viene un terremoto, como siempre ocurre en las películas americanas cuando no saben cómo terminarlas, ¿no? Aparece un terremoto y dice, adiós el coloso, mueren todos, como en los últimos días de Pompeya. O casi todos, porque el tipo y la chica no. También pasa con volcanes. También pasa con islas volcánicas. Ajá. Donde van todos unos malos, unos nativos y unos buenos. Y se salvan únicamente los buenos porque hay, al final de la película, una gigantesca erupción del volcán. Y los nativos dicen, dioses estar enojados y otras cosas así, ¿no? Los nativos hablan siempre con infinitivos. Sí. Mala plaza de nativos sentaríamos de no hablar en infinitivo. Lo dije bien. Bueno, dioses estar nerviosos. Sí. Y así. Y cuando está enojado por lo general. dice, acontecimientos dar razón a mis premoniciones, dicen los nativos. Bien. Ese era el Coloso de Rodas, ¿no? Una porquería. Me gusta la maravilla. Otra maravilla era el Júpiter Olímpico, que era también una estatua gigantesca. Otra, y era no solo una estatua gigantesca, sino también, según parece, un
un foro oracular. Ahí funcionaba un oráculo, como creemos haberlo dicho el otro día. Pero bueno. Otra maravilla es el mausoleo de Halicarnaso, que después de todo era una tumba. Ya va la segunda tumba entre las maravillas del mundo, ¿no? Después los jardines colgantes de Babilonia, esos me hubiera gustado verlos, ¿eh? Se dice que los construyó Nabucodonosor en honor de su problemática amante Semíramis. Semíramis y no se toca dos. ¿Quién sabe si ha existido la tal Semíramis? Parece que es una fábula medieval. De todos modos, parece que esta maravilla estaba constituida por unas terrazas, una sobre la otra, embreadas, cubiertas de brea, para evitar que el agua y la tierra supuraran. Y bueno, ahí parece que habían plantado algunas cosas, pero no queda nada, ¿no? Como no queda nada, o casi nada, de las construcciones asirio-caldeas, por una simple razón: construían con ladrillos, ¿no? No había piedra en la medialuna de las tierras fértiles, o poca había, y como eran muy buenos haciendo ladrillos, construían con ladrillos. Ya saben cómo son los ladrillos, que lo diga si no mi tío Pedro Balbi, ¿no? Se parten. Los ladrillos se parten, se pulverizan. Y lo que sí hay todavía en aquel lugar son muchos ranchitos construidos con ladrillos del palacio de Nabucodonosor, ¿no? Y claro, también se los robaban, como hicieron con la piedra caliza. Claro, pero se ve que son del palacio porque son ladrillos con sello. Con sello. Con un sello, ¿no? Bueno. De Babilonia nada queda, pero nada. Y de los jardines colgantes menos que nada. Ni se sabe dónde estaba, ¿no? Pero debió ser una cosa linda, imagínense un jardín colgando. ¿Colgando de dónde, me pregunto, no? Yo le preguntaba eso a mi padre, ¿de dónde colgaban los jardines de Babilonia? Y él me respondía más o menos lo mismo ante esa u otras preguntas. Sí. A Babilonia le llamaban la gran prostituta, de modo que debió ser una ciudad interesante. La sexta maravilla tiene su historia, porque es el templo de Diana, en realidad el templo de Artemis, en Éfeso. Y este era un templo que no sabemos muy bien cómo era, pero sí sabemos exactamente cuándo fue destruido. Porque fue la noche en que le nació un hijo a Filipo de Macedonia, y ese hijo se llamaba Alejandro. Y parece que un señor llamado Eróstrato le prendió fuego al templo. ¿Para qué? Bueno, cuando los jueces lo interrogaron, él contestó que había prendido fuego a aquel templo para lograr la fama, que quería hacerse famoso, quería renombre, y para conseguirlo había incendiado el templo de Artemis. Entonces, como ya hemos contado otras veces, los jueces lo condenaron a Eróstrato a que su nombre no fuera repetido a partir de 1955. Ah, no. No, ese era otro. Ese era otro. Ese era el del decreto 4161. Pero tengo una confusión. Los jueces lo condenaron a que su nombre no pudiera repetirse en toda la Hélade, pero les ganó Eróstrato, como bien se ve en este momento. Y la última, en la que me detendré, digo última solo por esta enumeración, ¿no? Era el faro de Alejandría. El faro de Alejandría. Ese faro se mantuvo en esto durante bastante tiempo, ¿eh? Al parecer tenía unos 150 metros de altura. Había que contar también una estatua de Posidón, que no sabemos si estaba o no estaba, pero en todo caso si estaba en la punta. ¿Dónde la va a poner? Bueno, podía poner en la puerta también, pero bueno. En la punta había una estatua de Posidón, el dios del mar, y lo que quiero decir es que ahora todos se llaman faros, pero esa era la torre de la isla de Faros. Faros se llamaba la isla donde aquella torre luminosa estaba ubicada, y
ahora todos se llaman faros. Las torres luminosas se llaman faros, pero faros originalmente era el lugar donde estaba hecha esta torre luminosa. Estuvo este faro por antonomasia, estuvo intacto hasta el año 641 de nuestra era, o sea que duró mucho. Y ahí entonces tenemos algunas noticias bastante serias. Pero empezaron los desastres, iba todo bien, y en el año 700 se derrumbó el fanal, la lamparita, la fuente lumínica. Se cayó, una noche, ¡pum!, se vino, chao. Y al parecer se perdieron allí unos aparatos científicos insustituibles, unos aparatos científicos acerca de los cuales se dice mucho, pero se dice mucho y no se sabe nada, porque como se perdieron, al estar perdidos podés decir que eran aparatos para predecir el futuro, tranquilamente. Sí, como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Exactamente. Bueno. Aquí tenemos que hablar un poco de la cultura de Alejandría. Era una cultura amanerada, decadente, pero por ser decadente también minuciosa, rica en terminaciones, en detalles, barroca, fractal, propensa al firulete, digamos. Y esa cultura tuvo también un destino aciago, que fue el de sufrir toda clase de accidentes. La famosa biblioteca de Alejandría se quemó no una, sino 2 veces, lo cual ya es quemarse, ¿no? Generalmente una biblioteca que se quema una vez ya no se puede volver a quemar. Experiencia que puede hacer cualquiera en su casa. Sí, agarra una biblioteca, le prende fuego y después trata de prenderle fuego otra vez. Bueno, la biblioteca de Alejandría se quemó 2 veces. Primero el furor de ciertos cristianos, que hizo que fueran destruidas casi todas las obras paganas, pero con gran minuciosidad, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con las culturas mayas y nahuatl. Y el faro también se vino al demonio, ¿no? Así que mala suerte tuvieron los muchachos de Alejandría, una ciudad interesante, ¿no? Que queda a orillas del mar, pero también a orillas de un lago, que es el lago Mariotis, que está separado del mar, creo que por lenguas de tierra muy débiles. Y de esa cultura algo ha quedado de todos modos, ¿eh? Los aparatos científicos que se perdieron, ¿no? ¿Qué serían, no? Algunos dicen que, por ejemplo, estaba el cambiador de los discos Winco. El brazo es uno de los aparatos más inexplicables que he visto en mi vida. Pero los derrumbes siguieron. El emperador de Bizancio, que no podía atacar Egipto, tuvo la idea de derrumbar el faro. Y además no pudo, pero el califa se enteró de que debajo del faro había enterrado un tesoro y ordenó su demolición. Y ahí se cayeron 2 pisos. A partir de entonces el faro quedó como una torre medio mocha con una hoguera encima. Ya no era una fuente lumínica sofisticada, sino una lata con alquitrán. Y era petizón, un faro petizón. Sí. Igual. Aparato científico que habla, había uno, que era la misma estatua de Posidón. Decían que la estatua que coronaba aquel faro hablaba. Algunos hicieron restauraciones, pero no sirvieron de mucho. En el año 1100 hubo un terremoto, y lo que quedaba nada más que la base y un tarro de brea, se cayó también. Y quedó nada más que un cuadrado, que era nada más que el basamento. Solo eso quedó. Y eso también se vino. Ya en el siglo XIV, otro terremoto. Bueno, así, si seguimos así no hay manera de que quede nada va a quedar, ni nosotros. Los tipos de Alejandría habrán dicho, flaco.
Baja y pelea. Y no quedó nada. Quedó algo, una especie de lomita de 3 metros de alto. Y entonces, mira, ahí está el faro de Alejandría. Bien. Los árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban mucho y contaban prodigios del faro, le tenían cierto respeto. Y ahí tiene el cuento este, que en la punta estaba la estatua, cuyo dedo seguía el curso del sol. Maravilloso, ¿no? Imagínense un prócer señalando, el prócer, pues, desde el este, va siguiendo, con el dedo, sí, el curso del sol. Pero no sé con qué ventaja, de cualquier manera. Ese es más allá del alarde tecnológico. ¿Para qué sirve que una estatua señale el sol con el dedo? Tarea para el hogar. Encuéntrenle una utilidad. Claro. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿qué otra cosa iba a hacer con el dedo? Esa es la segunda pregunta. Bueno. Había un libro que se llamaba Secretos del Alarife, en donde dicen que la construcción del faro fue utilizada por los árabes como modelo de sus minaretes, esos altos lugares que suele haber en la construcción islámica, se inspirarían, según este libro, en el viejo faro de Alejandría, ¿no? Le contaré, pero muy brevemente, qué pasó con los mamelucos, ¿no? En 1480 había un sultán mameluco, y usted dirá, ¿cómo un sultán va a ser mameluco? Porque los mamelucos eran una guardia, Ajá. unos tipos que eran custodia del sultán. Pero ¿qué pasa? Un día se rebelaron, tomaron ellos el sultanato y hicieron el cargo, como ya lo era, hereditario. Entonces viene una dinastía mameluca, como podría haber una dinastía, supóngase, de Boy Scout, si los Boy Scouts se hicieran con el poder, cosa que dudo muchísimo. O sea que un mameluco no es un overol, sino una guardia que ha dado un golpe de estado y se ha convertido en dinastía. Bueno, en 1480 el sultán mameluco resolvió no dejar piedra sobre piedra de lo que quedaba del faro, y en realidad eran 3 piedras. Así que hoy todavía existe la isla de Faro, desde luego, que ha dejado de ser una isla, porque se ha formado una especie de istmo entre la isla y tierra firme, de modo que es ahora una península. Ahí fondea una flota de pescadores actualmente, ¿no? Que ni saben que están ante una de las maravillas del mundo. Y si uno le dijera, esto que tienen ahí es una de las maravillas del mundo, el pescador le diría, si esta es una de las maravillas del mundo, mi cara es un ramo de flores. Destino curioso el de todas estas maravillas, salvo las pirámides, tal vez las más feas, ¿no? Las menos atrayentes, pero todas las otras han sido destruidas, algunas a propósito, otras por el tiempo, otras sucesivamente, como el faro. ¿A quién quiere? Ahora Alejandro, justo que se están por elegir las nuevas 7 maravillas del mundo Sí, moderno, ¿vio? Algún amigo me mandó aquí a decir que una parecía ser la torre gigantesca esta de la ciudad de Toronto, en Canadá. Ajá, sí, ¿Cuáles está. serían otras? ¿Usted conoce alguna Hay otra? postuladas. Atención, amigos, ¿eh? Sí. No, hay 21 posibilidades, 21 seleccionadas, dentro de las cuales van a elegir 7. Está la Torre Eiffel, Sí. está el pan de azúcar de Brasil. Pero ese es un cerro. Sí, donde está el Cristo arriba es. Donde está Cristo Redentor, ese. Entonces el Corcovado. el- Claro. ¿Eh?
Bueno, el Claro. Cristo Redentor entonces es, perdóneme. El Corcovado. Sí. Sé que ese y la Torre Eiffel están. Sí. Y ¿Qué después más? no sé, pues no los miré mucho, así La los vi de estación de pasada. micro de Retiro. No, y Calle La Paternal tampoco. esa era ¿no? linda, le digo. Sí, sí. Pero no. Tengo otros edificios como candidatos. Así que no le Bueno, están tan lejos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta maravillosa charla? a la gente de Yo a Alejandría. Enrique Jardiel Poncela, antes Sí. de que me olvide, Sí. que en una escena de una de sus novelas pone a un tipo que le dice a una dama que acaba de conocer, le habla de las 8 maravillas, Sí. y la mina le dice, son solo 7. No, señorita, son 8. Y se las nombra todas. Las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, etcétera, etcétera, y los senos de usted. Me encantó, Bueno, déjeme dedicarle esto. Veo que dentro de las maravillas hay algunas que están dedicadas a los dos temas fundamentales de la preocupación de todo ser humano, ¿no? Que son la muerte y el amor. Digo, estoy pensando Claro. en las tumbas, en las cuestiones que tienen que ver con los dioses, en los jardines colgantes. Sí, sí. No podían faltar, digo, realmente, como motivo de elección, Sí, la sí, muerte y el sí. amor, ¿no? Casi no Detrás está de la estos. guerra, fíjese, ¿no? Ujú. De- Está muy bien. Bueno, pues le dedico a la gente de Alejandría, que tenía que soportar que se le incendiara la biblioteca, los terremotos, y como si eso fuera poco, los mamelucos que en ninguna patria faltan, que alzan las armas y quieren hacerse con el poder. Está bien. Bueno, usted se preguntará con qué vamos a ilustrar esta. Eso me estaba preguntando. Bueno, ya que nos hemos detenido un rato en el Faro, en el famoso Faro, creo que no está mal escuchar un tango que da cuenta de esa degradación progresiva de aquella enorme torre con una fuente lumínica hasta devenir en un farolito, Sí. en un farolito de papel. Así que escucharemos el tango Farolito de papel en la clásica versión de Carlos Gardel.